Estamos en el movimiento anti Nuevo Orden Mundial Paraguay, y vamos a hablar en este momento de la manera como los Illuminati se van apoderando de nuestro país, de nuestros recursos, y cómo ellos de alguna forma están desarrollando sus estrategias, vamos a decir. Pero antes yo quería leerles en forma general las 6 metas Illuminati a nivel global. Uno es la aniquilación de la monarquía y de todo régimen organizado todo sistema organizado en el antiguo régimen. El segundo punto es la abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. El tercero, la supresión de los derechos de herencia en todos los casos. El cuarto es la destrucción del concepto de patriotismo y la sustitución por un gobierno mundial. El quinto, el desprestigio, eliminación del concepto de la familia clásica. Y el sexto, la prohibición de todo tipo de religión tradicional. Entonces, son los objetivos, las 6 metas Illuminati que ellos plantean a nivel global. Ellos plantean la eliminación del Estado-Nación, ¿verdad?, que rige desde 1776. Los Illuminati fueron creados por un profesor universitario en Alemania que se llamaba Adam Weishaupt. Fueron creados el 1 de mayo de 1776. Pero ahora queremos saber cuáles son las estrategias que van a utilizar los Illuminati para apoderarse del Paraguay. La primera estrategia que ellos ya utilizaron en el pasado es el caos, ¿verdad? Y sabemos muy bien que la guerra de la Triple Alianza se dio curso legal a partir del tratado secreto firmado coincidentemente el 1 de mayo de 1865. Evidentemente la guerra terminó el 1 de marzo de 1870, ¿verdad?, con la muerte del mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Evidentemente con eso se deja, vamos a decir, muere el Estado Social Paraguayo, ¿verdad? Se elimina un Estado que llegó a tener su propia flota mercante, llegó a botar sus propios barcos, fue el primer país de Sudamérica a tener el ferrocarril, tuvo bastantes, vamos a decir, beneficios, y también fue la primera fundición de América Latina que tuvo el Paraguay. Y el 1 de marzo de 1870 ese modelo termina totalmente aniquilado, ya que el país que tenía en esa época 900.000 habitantes queda reducido a 350.000 habitantes, que son ancianos, niños y mujeres, ¿verdad? Muy pocos hombres adultos y jóvenes quedaron sobrevivientes en la guerra de la Triple Alianza. Después de un tiempo, pasaron unos años, se da otro conflicto, que es la guerra del Chaco con Bolivia, pero en ese momento también ya Bolivia empezó a penetrar en el Chaco a partir de 1905. Entonces, esas son las dos circunstancias que se utilizaron.
el conflicto con Bolivia fue de 1932 a 1935. Y evidentemente después de eso, la Standard Oil tiene los derechos plenos de exploración del petróleo, tanto en Bolivia como en Paraguay, ¿verdad? Por un periodo de 70 años, ¿no? Que hace poco feneció en el Paraguay, ¿verdad? Y eso ya pone su mano el Concilio de las Relaciones Internacionales, la CFR, dirigida por los Rockefeller. Entonces, si la gente dice que el nuevo orden, que nosotros estamos fuera de las metas del nuevo orden, acá nosotros le rebatimos con argumentos históricos, ¿no? Después, el segundo método de tomar el Paraguay, según lo que escribió este profesor universitario, masón grado 33, William Chauvelin, es la discordia. Con la discordia, evidentemente en 1904 los partidos políticos en Paraguay, los tradicionales, son fundados en el año 1887. Y en 1904 se empieza el periodo del Partido Liberal, ¿verdad? Y entonces, durante ese tiempo se dan varios presidentes que se van sucediendo uno detrás de otro en cuartelazos, discordias, peleas. Pero también hay una guerra interna dentro del partido entre los Saco-Pucú, que son los radicales, y los Sacu-Pucú, que son los liberales más clásicos, que son librecambistas. Y eso es en 1922, un conflicto largo en el cual hay graves matanzas, vamos a decir. Después, posteriormente, viene el periodo de la Guerra del Chaco, y en 1936 se da el gobierno febrerista, que dura un año. Y a partir de 1937, en agosto de 37, otro cuartelazo derroca al coronel Rafael Franco, sube el gobierno de Félix Paiva, y eso va hasta 1939, cuando el mariscal Estigarribia es candidato único por el Partido Liberal. En ese año se hace un plebiscito y se sanciona una nueva constitución y se deroga la constitución de 1870, que fue resultado de la ocupación de los aliados en el Paraguay, ¿verdad? Donde se aplicaron todo el sistema civil liberal, vamos a decir. Y el mariscal Estigarribia muere en un accidente de aviación, un poco tiempo así nomás que toma posesión de mando, y le sucede el general Higinio Morínigo, que muy influenciado por dos grupos, los tiempistas, que manejaban la parte económica, y el gabinete de guerra, que eran gente un grupo de militares muy influenciados por la Italia fascista y la Alemania nazi, que en esa época estaba en pleno auge, vamos a decir. En realidad, en esa época Francia fue invadida, se invadieron Polonia, lo mismo Holanda, Bélgica y Luxemburgo, ¿verdad? En esa época. Bueno, entonces en realidad llegamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, y se da en el año 1946 la Primavera Democrática, que dura muy poco tiempo, hasta el 13 de enero de 1947. En ese periodo de la primavera de 1946
cogobierna la Concentración Revolucionaria Febrerista, el Partido Colorado y los militares. Y en 1947, el 13 de enero, son sustituidos los ministros febreristas y quedan los ministros colorados. Evidentemente, un tiempo después, la guarnición de Concepción y el Chaco se subleva y empieza el conflicto civil de 1947, que dura 6 meses. En realidad, los que estaban estaban en Concepción eran los liberales coaligados con los febreristas y los comunistas, y eso todo estimulado por la masonería concepcionera, que en esa época era muy influyente y tenía mucho poder en esa ciudad. Después, a partir de 1948 hasta 1954, se dan diversos gobiernos. Por ejemplo, primero le derrocan a Higinio Morínigo, después sube Natalicio González y van ahí Felipe Molas López, hasta Federico Chávez, que gobierna hasta el año 1954, que es derrocado por el general Stroessner el 4 de mayo de 1954. De ahí se interina el arquitecto Tomás Romero Pereira, y después Stroessner es electo como presidente de la República, y de ahí se sabe lo que pasa después, la dictadura de 35 años de Stroessner, que tuvo, vamos a decir, el alineamiento al Paraguay al bloque de los países alineados a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces ahí se sanciona una nueva constitución en 1967, ¿no? Después, en 1954 a 1900, eso es el periodo estronista, que termina en 1989, y de 1989 hasta ahora tenemos lo que se llama el periodo de la democracia, ¿verdad? Y en el periodo de la democracia tenemos el gobierno de Andrés Rodríguez, un militar muy cuestionado por el tema del narcotráfico. Evidentemente se dice de que él protegía a un traficante, por ejemplo, muy famoso, Ricord, ya por la década del 70. Y después a la mafia de Pedro Juan Caballero también, ¿verdad? Que se decía que tenía muchas lazos comerciales con Andrés Rodríguez, que era consuegro de Stroessner. Después viene el presidente Guasmosi, y se da otra vez en el año 96, el general Oviedo intenta hacer un golpe de estado en contra de Guasmosi. Después, en 1998, es electo Raúl Cuba, y ahí se da el famoso marzo paraguayo, hasta que después en el marzo paraguayo renuncia Raúl Cubas y asume Luis González Macri, y conocemos la historia. Nicanor, llegamos al periodo de el presidente Lugo, electo el 26 de abril de 2008, y terminamos en el juicio político a Lugo este año, el 22 de abril. Perdón, el 22 de junio, quiero decir. Perdón, un error. Y después viene el proceso, la tercera etapa del plan Illuminati, que es la confusión. Y es la actual coyuntura política, por ejemplo, el regresar otra vez a la discordia de, por ejemplo, el conflicto ese izquierda-derecha que nunca hubo en Paraguay, por ejemplo, que no existe una izquierda ni una derecha en Paraguay. Pero bueno, hay gente, y eso alimentado por un lado por fundaciones del Partido Demócrata, auspiciado por National Endowment for Democracy, y el lado de la derecha, especialmente
la Casa de la Libertad, de donde está Rocío Casco, Camilo Suárez, es auspiciada por National Endowment for Democracy. Y en el caso de ahí sería el Paraguay Resiste versus Paraguay es Soberano. Y el Paraguay, el ala derecha por Freedom House, que pertenece al Partido Republicano, muy vinculado a la Cámara de Anunciantes del Paraguay, muy estimulado por estos periodistas Humberto Rubín y Agustín Carrizosa, ¿no? Entonces, la confusión también ya se dio un poco antes en el proceso migratorio en la época nicanorista, ¿verdad? Que la gente empezó a ser estimulada a viajar a España, pues, y eso causó graves traumas en la familia, ¿verdad? Y también más ahora también el tema ya muy antiguo, el tema de la tierra. Y en este punto de la confusión yo quiero colocar un tema nuevo, que es el tema de que cuando se empezó a tratar el tema de el desbloqueo de las listas sábana, los carperos en Yacundaí empezaron a activar con el objetivo de desviar la atención del público al tema de los carperos, y eso terminó en el caso de Curuguatí. Entonces, todo esto son dentro de un plan bien estructurado. Ahora vamos al tema, al quinto método Illuminati para apoderarse de Paraguay, que es la burocracia. Entonces, por ejemplo, una cosa que ellos se esmeraron en hacer campaña para alimentar una burocracia en el Paraguay es la implementación del IVA allá por el año 1994 más o menos, y actualmente el impuesto a la renta personal. Todo estos impuestos, ¿a quién penaliza? A la producción. A la especulación no le afecta, porque las operaciones en Paraguay no son afectadas por el impuesto a la renta personal, ni tampoco por el IVA, ¿verdad? No se paga IVA al emitir un cheque, ni al retirar, vamos a decir, al extraer o al depositar una cuenta, dinero en una cuenta en un banco, ¿verdad? También está la reforma del Código Penal, la nueva constitución, aunque ya tenían otras constituciones más adaptadas a su modelo, la de 1940 y la de 1967, el tema de las binacionales, los tratados que se hicieron con las binacionales, ¿verdad? Tanto Itaipú como Yacyretá, las leyes medioambientales que no son para proteger al medio ambiente, sino para hacer negocio con el tema medioambiental, y para que algunas ONG, como el caso de la Fundación Moisés Bertoni, reciban subsidios tanto internos como externos. La reforma educativa, que no es nada más que la aplicación de las metodologías del Instituto RAND de Estados Unidos, ¿verdad? La Fundación RAND, o el grupo Bilderberg, o la reforma del Estado, muy estimulada por el grupo Mont Pelerin, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, el marco rector educativo, muy influenciado por el Instituto RAM o el Instituto Tavistock. ¿Qué son estas instituciones? Gente que realizan el cambio del paradigma social. Y una consecuencia de la implementación de estas medidas de cambio de paradigma social es la televisión
y la radio comercial, especialmente la televisión, con los reality, estos Jingo, ¿cómo se llama? Calle 7, Rojo, que estimulan la búsqueda de la fama, el placer. Estos reality. Ahora, ¿cuáles son el último método de los Illuminati? Es la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia son la disgregación familiar, la pérdida de los valores naturales de nuestro pueblo, la destrucción de la cultura nacional muy avanzada, la mayor concentración de la riqueza en manos de algunos personajes. Ya no hace falta ni citar, están los gremios de la especulación, ¿verdad? Que son los que dicen y deshacen, hacen y deshacen en este país. Y otro también ahí que yo puse al final, ¿verdad? Esta historia del Halloween, por ejemplo, que son modelos culturales estimulados por los medios de comunicación y que ya no le dejan en paz a los pobres muertos, ¿verdad? A nuestros pobres parientes que ya fallecieron, que son sus tumbas profanadas los 31 de octubre, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a hacer otro video donde va a quedar, vamos a decir, quedaron muchas cosas en el tintero y yo creo que podemos hacer un segundo video sobre este tema. Todas las cosas yo quito de este libro que se llama de Paul Koch, que yo recomiendo que la gente de nuestro grupo, de nuestra página lo lea, que se llama Illuminati, muy bueno por cierto. Y estaremos otro día hablando en la segunda parte de Illuminati Paraguay.